la gente habla con Dari Terrero en medio de esta pandemia que vive el mundo y de la cual República Dominicana no es ajena. Y nosotros desde nuestros hogares hemos tratado de apoyarnos en la tecnología para seguir llevando a la audiencia de la gente habla con Dari Terrero nuestra propuesta de televisión a través de Canal 26 de Carivisión, a través del 1096 de Optimum para Nueva York y todos los Estados Unidos. Y hoy hemos querido hacer un programa basado en la realidad que está viviendo la República Dominicana. Hoy vamos a tener, en vez de un invitado, vamos a tener 3 invitados con 3 vertientes distintas en función del coronavirus. Vamos a estar hablando con un especialista, un médico epidemiólogo, el doctor Adrián Puello. Con él vamos a estar abordando la parte médica, la parte del aislamiento social, la parte del contagio, la parte de la propagación del virus, las medidas que se han tomado, si las medidas que el gobierno ha tomado son suficientes, si son correctas. Y luego vamos a tener una segunda entrevista con un infectado, con una persona portadora del virus. Vamos a estar conversando con Víctor Fernando Gómez Tejada. Víctor Fernando ha sido uno de los primeros contagiados que ha recibido atención médica a un hospital público del país, que incluso fue la primera persona que ha sido dada de alta y está recibiendo cuarentena desde su hogar. Y luego, en una tercera parte, vamos a estar hablando con el abogado Manuel Bordas. Con Manuel Bordas vamos a estar abordando la parte técnica jurídica de la declaratoria de emergencia, de lo que implica el toque de queda, de los decretos que ha emitido el presidente Danilo Medina, tanto para el toque de queda como su ampliación, lo que podría venir, lo que implica todo esto en términos legales, a qué se podía, las capacidades que tiene el presidente Danilo Medina en términos institucionales. Vamos a abordar el tema de las elecciones de mayo, la posibilidad de la suspensión, qué pasaría si no logramos celebrar elecciones de aquí al 16 de agosto, que es el día que la Constitución establece para la toma de posesión. Y vamos a estar abordando todos esos temas a propósito de la realidad social que vive el mundo y la República Dominicana. Esto es La Gente Habla. Vamos a una pausa y retornamos con el contenido de nuestro programa. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, como le hablaba al inicio, en este momento vamos a iniciar nuestra entrevista en esta parte del programa. Vamos a iniciar con la parte médica a propósito de toda esta pandemia que vive la República Dominicana. Y tenemos aquí en escena a nuestro buen amigo el doctor Adrián Puello. Adrián Puello es epidemiólogo dominicano y con él vamos a conversar en esta parte. Bienvenido, doctor, a La Gente Habla con Dari Terrero. Gracias por la invitación. Doctor, hemos querido invitarlo a propósito de toda esta pandemia que vive el mundo y del cual no escapa la República Dominicana, para hablar con usted en lo que tiene que ver con la parte médica específicamente. Hay muchos mitos con relación al tema del coronavirus, al tema del aislamiento social, y quisiéramos que usted nos haga una pequeña definición de la forma más pedagógica posible de qué es el aislamiento social. Cuando hablamos de aislamiento social, ¿a qué nos referimos? Sí, es muy interesante porque esta medida ha sido una de las más importantes con la que ha contado el mundo para poder controlar un poco esta pandemia del COVID-19. Aislamiento social
distanciamiento físico o distanciamiento social se refiere al conjunto de medidas que debemos tomar para mantenernos lo menos posible en una interacción con otras personas. Ya que sabemos que la infectividad del virus es alta, por tanto puede pasar de una persona a otra muy fácil. Una de las medidas más importantes es el distanciamiento social o aislamiento social, ya que va a limitar un poco que se transmita el virus de persona a persona, el contagio hablamos. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, hay hogares aquí donde hay personas que por su profesión tienen que obligatoriamente salir a laborar día a día, por ejemplo, médicos específicamente, que es mi caso. Mi esposa es médico y tiene que salir a brindar servicio médico todos los días y nosotros aquí nos quedamos en la casa. ¿Cómo manejar esa dinámica? ¿Cómo debe ser la dinámica? Nosotros estamos aquí aislados, pero mi esposa puede llegar, puede tener contacto de manera sin pensarlo, sin imaginarlo. ¿Cómo manejar? ¿Qué orientación uno puede tener con relación al manejo y al aislamiento dentro del hogar? Así es. Una vez ya la estrategia de aislamiento social es establecida por un país, por un pueblo, por una familia, es importante saber que estamos manejando el concepto de grupos. Quiere decir que ustedes están manejándose como un grupo. Ahora, un miembro de ese grupo, que es tu esposa, va a salir y a entrar de ese grupo. Por tanto, ella puede ser un agente que transmita la infección hacia ustedes, pero también si ustedes comparten con otras personas, también aumenta la probabilidad. Con estas medidas no buscamos realmente que las personas se aíslen totalmente, sino disminuir la probabilidad de la interacción entre los grupos. La principal medida que debe tomar cualquier persona que salga de su casa, que esté en contacto con otros grupos que no sea el entorno familiar, debe ser la higiene de manos. Higiene de manos, las manos han sido demostradas como el principal factor que transmite o que transporta el agente infeccioso, es decir, el virus, de un lugar a otro. Así que higiene de manos, el uso de mascarillas, en el caso si tu esposa provee servicio de salud directo a personas, está expuesta, debe usar su mascarilla también, usar guantes cuando estemos dando servicio de salud y desinfección general. Así que lo más importante es la higiene de manos. Y pues, otra cosa es, por ejemplo, aquí en República Dominicana, el dominicano es muy de vecindario, muy del vecino. Y si nosotros vivimos en un edificio donde hay 4 o 5 apartamentos, ¿cuál es la dinámica que se debe manejar en ese vecindario? Por ejemplo, cada apartamento aislado, o se puede tener interacción entre los vecinos. Cada apartamento aislado. Ese es el problema que hemos tenido en lo que tú llamas el concepto de vecindario. Y es que si nosotros solicitamos a la población un aislamiento social, no es por grupos de vecindario, por barrio, que no somos un solo barrio, sino que cada familia debe aislarse de otra y así disminuimos el riesgo de que se transmitan enfermedades entre uno y otro. Imagínate que si tu núcleo familiar está en contacto con otro, pues eso duplica la probabilidad de que cualquiera de ustedes se infecte. Y entonces eso es lo que estamos buscando. Nada de reuniones, de apartamentos, ni de edificios, ni en el parqueo todo el mundo. En los sectores populares la gente sale a la calle y se sienta a compartir. De esa manera hay que disminuir al máximo la interacción social entre las personas. Por eso lo llamamos aislamiento social. Usted hablaba, doctor, de la higiene de manos, y según lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, el virus se puede permanecer en algunos materiales, en algunas áreas, por algún espacio de tiempo, incluso hasta en el aire. Yo quisiera que usted nos pudiera explicar, por ejemplo, cuánto permanece el virus activo en cristales, en madera, en cartón, en acero, en la cuchara, en el plato, en el aire. Es muy interesante la pregunta porque justo con esta pandemia han surgido investigaciones científicas que han demostrado, porque se ha necesitado saber exactamente cuál es la duración del virus
sobre superficies. Lo más importante que tiene que saber la población general es que esos estudios son en condiciones controladas, es decir, que fueron demostrados a una temperatura controlada, a una humedad controlada y a un ambiente controlado. Dicho de otra manera, el virus puede vivir sobre superficies definitivamente, pero lo que más importante hay que saber es la higiene. Por ejemplo, si hay virus en una meseta metálica, se dice que puede vivir hasta 9 horas, pero si esa es higienizada con detergentes comunes, con cloro, con jabón de cuava, el virus es muy, muy sensible a cualquier detergente. En el piso, en las superficies, en los utensilios para la alimentación es muy importante la higiene. Así que nada de compartir platos, vasos, cucharas, botellitas de agua, porque recordemos que la transmisión es a través de gotas salivales o secreciones nasofaríngicas. Se habla, doctor, del caliente. Sí, la temperatura. Se recomienda, no hablo de especialistas, hablo de lo que se escucha, de recomendarle a la gente que consuma bebidas calientes, mucho té, mucho café caliente, que esto pudiera ser un elemento para que pudiera disminuir la probabilidad de adquirir el virus. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Lo que realmente no existe evidencia específica que demuestre que sustancias calientes pueden disminuir el riesgo. Lo que sí es muy conocido por el saber popular es que ante un resfriado, ante una gripe, la sensación de bienestar que te da una bebida, un té, un café, puede mejorarte todo lo que es la nariz, la boca, la faringe, pero realmente no hay evidencia que diga real que beber bebidas calientes va a disminuir el riesgo. Lo que sí se sabe es que las medidas de control sí pueden controlar la transmisión del virus. Por eso te refería a la higiene de manos, al uso de mascarilla, al distanciamiento social, mantener por lo menos una distancia de 1 a 2 metros entre las personas, evitar los cúmulos de personas, desinfectar las superficies. Entonces, esas medidas se han demostrado que son eficaces. Y cuando se habla de la etapa, hablamos de que el virus tiene varias etapas. ¿En cuáles etapas nos encontramos en este momento en República Dominicana? ¿Cuáles etapas nos faltarían? De la pandemia. De la pandemia, sí, correcto. De todo el proceso, ¿en cuál etapa nos encontramos en la República Dominicana? Así es. La OMS es la que estandariza o manda sobre este sujeto de las etapas pandémicas. Existen 5 etapas esencialmente. Etapa 1 o fase 1, fase 1, fase 2, fase 3. Ahora mismo en República Dominicana estamos en la fase 3. Fase 3 significa que hay transmisión comunitaria. Es decir, que los casos infectados en República Dominicana son personas que tuvieron un contacto con otras personas infectadas de la misma comunidad. Por tanto, ya no hablamos de casos importados, de personas que vinieron de otros países con la infección, sino que ya la infección está pasando de una persona a otra dentro de una misma comunidad. Y cuando llega a esa etapa, en una pandemia, hablamos de fase 3. ¿Existe algún momento, alguna fecha específica partiendo de esa escala que tiene la OMS, la OMS, de decir, bueno, ya esta etapa ya pasó el peligro? ¿Hay alguna fecha específica donde ya nosotros podemos decir, bueno, nos libramos? Bueno, hay muchos modelos, son modelos epidemiológicos que demuestran el comportamiento de la epidemia, de la pandemia en República Dominicana y en el mundo. Entonces hay muchas estimaciones que nos dicen el comportamiento cuál va a ser. La realidad es que en cada país tiene un comportamiento diferente, depende de las intervenciones que hagan los gobiernos para controlar de la mejor manera la infección. Lo que sí sabemos hasta el día de hoy es que estamos en un periodo pandémico, epidémico en República Dominicana, que vino para quedarse. Por así decirlo, este proceso va a ser más largo de lo que esperamos. En el comportamiento epidemiológico, sabemos que la curva va a ir creciendo cada día más.
que va a llegar a un pico que se estima entre 4 semanas, 6 semanas todavía. Quiere decir que todos los días vamos a tener más casos. Sí, 6 semanas, 6 semanas a partir de, más allá de la que hemos tomado. Desde que iniciamos la semana pasada, así es. Okay. Quiere decir que pues, esto no quiere decir que el virus va a desaparecer en 6 semanas, sino que lo que tenemos que lograr es que no haya tantos casos juntos al mismo tiempo que el sistema no pueda atender. El sistema lo pueda manejar. Siempre va a haber casos. Este año, en 2020 completo, va a haber casos de seguro. Todavía en septiembre pueden haber casos, en octubre, pero lo que buscamos es que haya la menor cantidad de casos o que haya casos más distribuidos en el año. Y doctor, ¿cree usted que las medidas que se han tomado desde el punto de vista sanitario por el gobierno dominicano han sido las correctas, han sido las suficientes? ¿Estamos llevando de manera correcta los protocolos internacionales que establece la Organización Mundial de la Salud para estos casos? La realidad es que ninguno de los países, ni siquiera China ni Europa, estaba lista para recibir este golpe pandémico ante el mundo. Este nuevo virus que ha sido muy agresivo en el sentido de que como somos todos susceptibles, él va a afectar al mundo completo. Se estima que más del 90% de la población mundial se va a infectar por coronavirus en este año o en el año próximo. Así que ningún país estaba listo para estas medidas. Las epidemias tienen etapas y el gobierno dominicano, el Ministerio de Salud, ha ido cumpliendo con las recomendaciones internacionales por cada etapa. Se sabe que puede haber mejoras en el sentido de que hay intervenciones que pueden ser más agresivas, más estrictas. Por ejemplo, esta del distanciamiento social, por nuestra cultura en República Dominicana nos cuesta cumplirla. La disciplina es muy importante, así que hay que cumplir con estas recomendaciones que el gobierno y el ministerio están haciendo. Así que poco a poco yo creo que el Estado ha ido respondiendo. Puede haber mayores intervenciones que deben llegar en los próximos días, porque evidentemente la epidemia va a continuar y se necesita ser más agresivo para disminuir el número de casos en esta primera ola. Finalmente, doctor, ¿cómo definir qué patología representa el hecho de que hayan personas que son portadores del virus, que tienen el virus COVID-19, no presentan ningún tipo de síntomas, no presentan ningún tipo de complicación? Se hicieron la prueba porque tuvieron una gripe, porque tuvieron una situación, y hoy le hago la pregunta en función de que nuestro próximo invitado es un paciente. Es un paciente que dio positivo en COVID-19. Bueno, fue una persona que se infectó. Una persona que se infectó, estuvo recluido, fue dado de alta, ya está en su casa, los síntomas que tiene son muy mínimos. Entonces, ¿cómo definir esta patología? Sí, es muy interesante que el comportamiento del COVID-19, más de un 80% de las personas que van a tener la infección o que ya han tenido la infección son asintomáticos. Esto significa que no tienen ningún síntoma ni síntoma. No le va a dar fiebre, no le va a dar tos y no le va a dar dificultad respiratoria. Este grupo de personas, la mayor parte jóvenes y niños, son lo que llamamos los pacientes o personas asintomáticas o portadores de la infección. Por tanto, eso nos demuestra y nos recalca aún más que es más importante las medidas de higiene, porque probablemente en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, hay personas que tienen la infección, pero que no tienen signos ni síntomas. Entonces nunca vamos a saber quién está infectado y quién no. Por tanto, la medida de higiene son la más importante, es la única arma con la que contamos el día de hoy para prevenir esta infección. Doctor, muchas gracias. Gracias por tomar el tiempo para orientar a la audiencia de La Gente Habla con Dari Terrero, que de manera gentil hemos abusado de su tiempo. Usted que es una persona muy ocupada y que ha venido a llevar orientación a todo este pueblo que tanto lo necesita en este momento. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por comunicar información preventiva y científica a la población dominicana.
Bueno, estuvimos conversando con el doctor Adrián Puello, quien es epidemiólogo. Estuvo conversando con nosotros a propósito de toda esta situación de pandemia que vive la República Dominicana y el mundo. Nosotros vamos a una pausa y luego de la pausa venimos con nuestra segunda entrevista. Vamos a estar conversando con Víctor Fernando Gómez. Víctor Fernando Gómez es uno de los primeros pacientes, de los primeros ciudadanos que dio positivo en COVID-19. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Gracias por la audiencia. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, como le hablamos al inicio, La Gente Habla con Dari Terrero. Hoy un programa especial a propósito del momento que vive la República Dominicana y el mundo, esta pandemia del paso del coronavirus. Hemos querido hacer un programa llevando incidencias de lo que está ocurriendo en este país, y una de esas incidencias es uno de los primeros pacientes dominicanos diagnosticados con el coronavirus, que ya incluso fue tratado en un hospital local y fue ya dado de alta, está en su hogar ya llevando atención ya de manera ambulatoria, y nos referimos a Víctor Fernández Gómez Tejada. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, yo súper bien, ya en casa, gracias a Dios. Víctor, para la gente, el público de La Gente Habla, queremos saber, claro, dentro del marco de lo que se pueda, sin entrar en intimidades que pudieran ser parte de tu entorno, de saber cuáles fueron los primeros momentos en los cuales tú entendiste que sentiste algún síntoma sobre este virus. Mira, el viernes pasado, creo que era viernes 13 de marzo, sí, antes de la elección, era el viernes antes de las elecciones. Yo me levanto un poco raro, me dolía un poquito la cabeza, pero automáticamente desayuné, hice mi rutina normal del viernes, me sentía súper bien, o sea, no le di importancia. Igual el sábado yo amanecí en Puerto Plata, donde tenía una actividad de CrossFit, y me levanté igual, un poquito de dolor de cabeza, desayuné y completé mi rutina normal. Yo no tenía síntomas, no tenía nada, pero luego el domingo me levanté igual, pero con una sensación extraña. Yo automáticamente lo ignoré, desayuné y pasé a ir a votar al mediodía. Luego de ir a votar, me estaba dando el dolor de cabeza fuerte, tenía escalofrío y automáticamente caí en mi cama. Después, cuando me levanté, tenía ya dolor en los ojos, no tenía apetito en la comida, me levanté a comer y no tenía apetito y tenía dolor de cuerpo. Ya tenía los síntomas, me estaban dando muy fuerte mientras pasaban las horas, dormí muy mal, y ya el lunes 16 de marzo, que mi papá se preocupó, me vio en unas condiciones que no eran normales, me hicieron la prueba del coronavirus. El martes, que era día de mi cumpleaños, que fue cuando cumplí los 22 años, me levanté mejor, solo tenía el dolor de cabeza y en los ojos, ya no tenía la fiebre que me había dado el domingo y el lunes, pero me informaron que había dado positivo al COVID-19. En esa actividad que tú participaste en Puerto Plata, ¿tú tenías constancia si habían personas extranjeros que habían llegado recientemente a la República Dominicana o eran solo dominicanos? No, eran solo dominicanos y ninguno, gracias a Dios, ninguno quedó infectado. O sea, parece que el virus a mí me dio, no, según el Ministerio de la Salud Pública, me dio porque tuvo contacto con una persona que vino de viaje fuera en la semana anterior.
pero ninguno, gracias a Dios, sí lo tenía. Mediante estaba allá en Puerto Plata, no contagié a nadie, ni con las personas que compartí el viernes, ni el domingo tampoco, o sea, nadie. Incluso en mi familia fui yo el único que salió positivo, mi papá salió negativo, mi mamá también, mi hermano también, que fueron con quienes yo me la pasé con síntomas alrededor en esos días. Y esa persona que el ministerio indica, con la cual tú tuviste contacto, ¿tú hiciste algún rastreo entre tus amigos relacionados y alguna persona con la cual tú has tenido contacto en esos momentos que pudo haber estado contagiado y que tú sepas que se haya hecho la prueba o no? Que yo sepa, no sé si se ha hecho prueba y creo que tampoco ha presentado síntomas. No tengo los datos seguros, creo que no, porque al momento del decirme eso, porque yo estaba durante en el hospital, era lo que yo más pensaba, si había contagiado a alguien sin querer, si estaba preocupado, pero la persona no tiene síntomas ni nada. Entonces, ya estando en el hospital, ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos? ¿Qué llegaba a tu mente? ¿Cuáles eran tus mayores preocupaciones ya estando en el hospital? Bueno, el martes cuando me detectaron el positivo, automáticamente el Ministerio de Salud Pública, el 911, vinieron a buscarme a mi casa. Yo estaba un poco nervioso, porque primero yo no sabía cómo reaccionar, era algo sin precedentes, una enfermedad nueva, nadie sabe nada, mucha gente había muerto, yo no sabía qué me iba a pasar. Yo tenía fe y estaba tranquilo por un lado, porque yo era una persona que me cuidaba, me alimentaba bien, tengo una salud física buena. Pero estaba muy nervioso porque no sabía cómo reaccionar. Para el enfermero también era algo nuevo, para mi padre también, entonces no había seguridad de nada. Entonces, ya estando en el hospital, ¿cuáles eran los tratamientos? ¿Qué se aplicaba? ¿Cómo era el día a día de los días que estuviste allá? ¿Cuántos días estuviste? Yo duré de martes a martes, 8 días, ¿no? 8 días. Y me trataban súper bien. Los enfermeros pasaban cada hora a medirme la fiebre, a preguntarme si tenía alguna inquietud, si tenía hambre, si me sentía con algún dolor. Me daban vitamina C, complejo B, omeprazol, mucho medicamento, y siempre estaban al día con sus medicamentos. Me levantaban a las 6 de la mañana, iban a las 3 de la mañana, o sea, pasaban como con un régimen muy, muy estricto. Claro, forrado siempre con sus lentes, de pie a cabeza, los zapatos, y nada, y la comida también me preguntaban. Yo no tenía mucho apetito, pero siempre aunque yo no comía, yo me llevaban el desayuno, la comida y la cena, sí. Y por ejemplo, alrededor tuyo, ¿cuál era el ambiente en términos de hotelería? Por ejemplo, la habitación, ¿qué había? Si tú tenías personas en la misma habitación, si tú salías del área de la habitación donde estabas. Bueno, nosotros estábamos en la clínica de la policía. Estamos hablando de que tú estabas en el hospital de la Policía Nacional, sí, el hospital llamado de radiopatrullas, que es un hospital ya que tiene una característica de atención importante del país. Y es uno de los lugares donde se han estado llevando las personas que están dado positivo con el COVID-19. Exacto, ellos habilitaron un área que era un área de niños donde estaban habilitando a algunas personas. Mi padre estaba conmigo en mi habitación, a distancia, claro, pero mi padre se quiso quedar conmigo porque él decía que no me quería dejar solo, además de que era muy probable que saliera positivo, pero gracias a Dios que salió negativo. A él hicieron el tratamiento igual como si hubiese dado positivo, le daban lo mismo. Es decir, todos los medicamentos que te daban a ti, se lo daban a tu papá también. Exactamente, todo. Como una manera de prevención. Exacto, y como la prueba duran unos días, entonces se la habían hecho al día siguiente, y además uno tenía el miedo de que si salía positivo, pues uno tomó las precauciones desde antes, por si acaso. Estábamos a distancia, él a un extremo, yo a otro extremo, teníamos... nosotros creo que fuimos los primeros pacientes, pero cuando salimos ya habían varios. Pues te iba a preguntar eso, por ejemplo, cuando tú entraste al hospital de que tú conozcas, ¿cuántos pacientes había? Creo que no éramos los únicos, creo. Tendría que confirmar. Sí, el único paciente que había inicialmente en el hospital eras tú, y a la hora de salir, ¿cuántos pacientes tú dejaste? 12. 12 pacientes ingresados solo en ese hospital. Exactamente. ¿Y sabes la proporción de las edades? Si eran niños, si eran adultos, si eran... Eran adultos la mayoría, y yo sé que habían
o sea, no sé decirte en qué condición estaban, pero yo sé que tenían síntomas más fuertes que yo, porque desde mi habitación se oían la tosedera, y bueno, y más nada, pero la tos se oían fuerte. Si tú sentías desde tu habitación cuál era la seriedad, la gravedad de las personas que estaban en tu entorno, es decir, que no tenían síntomas parecidos a los tuyos, porque obviamente tú viéndote no tienes ningún síntoma, visualmente ves una persona sana, pero lo que ocurría a tu alrededor no era igual. No. Yo, incluso lo que te estaba diciendo, yo el martes salí positivo, pero ya yo no tenía síntomas, yo tenía dolor un poco en la cabeza y en los ojos, y los primeros días en el hospital yo lo que estaba un poco débil, como fatigado, pero no eran los síntomas. Por ejemplo, a mí nunca me dio tos, yo sí toso muy, muy leve, pero nunca me dio tos ni problema para respirar, y ya más nada, después el dolor de cabeza, el dolor en los ojos, la fiebre y bueno, la fatiga. Y ya tú estando allá, ¿cómo tú crees que impactaba eso a tu familia? Por ejemplo, tu papá estaba ahí, pero tú tienes tu hermano, tu madre. ¿Cómo tú manejabas esa situación de ansiedad con la falta del hogar y demás? Sí, yo estaba muy ansioso pasando los días, pero mi papá estaba preocupado, pero estaba tranquilo porque estaba al lado mío. Mi mamá se preocupaba mucho, yo también, porque yo no sabía si ella lo tenía o si mi hermano, porque como habían tenido contacto conmigo. Pero gracias a Dios, el apoyo que me dieron el medio de comunicación, mi familia, mis amigos, los mensajes que siempre, como que eso era algo que me llenaba, lo que me mantenía ahí tranquilo, entretenido, y a mi mamá también y a mi hermano también que estaban en casa. ¿Cuál es tu régimen? ¿Tú entiendes que el régimen tuyo de tu llevar una vida sana, de llevar una vida de ejercicio, eso te ayudó a sobrellevar esta situación? ¿O tú crees que lo que ocurrió contigo es simplemente algo natural? Yo quiero pensar que sí, porque para algo uno se sacrifica mucho y uno se cuida mucho, pero creo que también la ventaja de ser joven también me ayuda a recuperarme rápido de los síntomas, pero eso no quiere decir que a otro joven le pueda dar más fuerte o más grave. Yo conozco amigos míos que están teniendo más problemas que yo, que les salieron positivos. Si ya tú tienes amigos conocidos que han dado positivo. Sí. ¿Y cuál ha sido la reacción? ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, están en casa, al que conozco está en casa, tranquilo, y solamente tiene problemas con diarrea y tiene un problema poco de problema para respirar, pero hasta ahora está estable y tranquilo. Una pregunta, a la hora de tu salida, ¿cuál es la prescripción médica que te dan los médicos? Es decir, te dan a tu casa, pero te dicen cuáles son las recomendaciones. Yo todavía sigo positivo y ellos lo que me dijeron que igual, cuarentena y trancado en mi cuarto y aislado. O sea, yo estoy igual, yo salí ahora para la entrevista, pero tengo que estar en mi casa y con mascarilla. Pero no tiene medicación, no tiene ninguna medicación fija. Bueno, no, porque lo que son vitamina C, complejo B, y eso ya, o sea, que uno lo compra en la farmacia y se lo toma independientemente. Acetaminofén. ¿Y cuál es la situación en la casa? Por ejemplo, la situación de aislamiento. Tú estás en tu habitación, pero ¿cómo se te alimenta? ¿Cómo se te llegan los alimentos? Cuando tú quieres un requerimiento, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es la dinámica que se lleva en casa? No, yo por ejemplo me la paso en mi habitación y cuando la hora de comida o por ejemplo desayunar, ya yo salgo solo. O sea, yo como solo, desayuno solo y ceno solo. Igual tomando las precauciones con guantes, tengo que tomar mi mascarilla, aislado y todo. O sea, no... Es decir, no tiene contacto, no hay contacto con tu mamá, con tu papá, todo desde lejos. Bueno, mi mamá ahora mismo está en la sala. O sea, yo estoy como una parte de la sala, pero ella está súper lejos. No tengo contacto así con ella. No la he abrazado desde el día de mi cumpleaños. ¿Y cómo te afecta eso sentimentalmente? ¿No te afecta? Mal, sí, yo se lo he dicho y cuando estaba en la clínica también, como que es como difícil esta enfermedad, este virus, porque tú no sabes como si tú lo transmites o si tú lo tienes, porque mira, yo me siento bien y sin embargo en la segunda prueba salí positivo de nuevo. Con mi mamá estaba cuando tenía los síntomas y ella gracias a Dios no tiene los síntomas, entonces algo más de lo físico, lo estaba hablando con mi papá, es algo también muy, muy mental, algo fuerte mentalmente, ¿Y cuándo tú no sabes reaccionar? ¿Cuándo te recomiendan hacerte la prueba nueva vez? A los 16 días.
Tengo ya 8 más, hoy es jueves, viernes, yo tengo todo perdido de los días. Tengo que hacerla de nuevo el martes, miércoles que viene. Entonces, finalmente ya nos faltan pocas preguntas para concluir esta interesante conversación. Reiterar que estamos conversando con Víctor Fernando Gómez Tejada. Víctor Fernando es prácticamente de los primeros diagnosticados con COVID-19. Gracias a Dios es una persona fuerte, que tiene una buena salud, no tiene síntomas. Ustedes lo pueden ver que lleva, gracias a Dios, más adelante vamos a estar mostrando fotos de Víctor, de cuál es tu ritmo de vida, de que tú eres una persona atlética, de que eres entrenador, ciertamente, ¿verdad? Sí. Entrenador de CrossFit. Y personal trainer también de peso. Ok, ahí atrás vemos, ¿cómo se llama lo que está detrás de tu ahí en la puerta? Pues, es un asunto... Es una barra que todavía no puedo hacer ejercicio, pero ya le encarame para cuando pueda. Te iba a preguntar, en este momento tú no estás haciendo ejercicio. No, tengo desde el domingo pasado, bueno, desde el sábado que llegué de Puerto Plata, desde el domingo, que sentí los síntomas el día de la elección. ¿Pero eso es por prescripción médica o por falta de voluntad, de fuerza? ¿Qué te digo, Lado? Yo no me siento al 100%, pero tengo la ansiedad. En la clínica por lo menos estaba tranquilo porque tenía un suero y no podía hacer nada. Ok, te movilizaron. Entonces, Víctor, ¿qué mensaje? Casa estoy ansioso. ¿Qué mensaje tú le llevarías a esas personas que están, tú tienes acceso a los medios de comunicación, tienes acceso a la televisión, de que hay personas que no se están acogiendo a lo que es el toque de queda, la cuarentena social? ¿Qué mensaje tú le dirías a esas personas, tú que eres una persona que has vivido, tiene la experiencia de que has pasado por la adquisición del virus? ¿Qué mensaje tú le puedes enviar a todas esas personas? Mira, yo por ese lado he estado un poco triste porque la gente no lo toma tan en serio como es. O sea, la cosa es más fuerte de lo que se esperaba. Yo estoy feliz también por un lado por la medida de precaución que tomó el Ministerio de Salud y la Presidencia ayer también con el discurso del señor Presidente, pero yo creo que la gente debe cogerlo más serio. O sea, nosotros, como le dije, el Ministerio de Salud Pública y el Presidente están tomando todas las medidas y están haciendo todo lo necesario para que nosotros podamos salir adelante. Y yo le hago un llamado a los jóvenes, especialmente porque somos la mayoría de la población dominicana, que no lo cojan a relajo, que demasiado ejemplo ya hay. O sea, nosotros tuvimos un mes entero viendo como Italia, como China, como a España le pasaban tantas cosas, como habían tanta muerte, tantos infectados. Entonces a Estados Unidos también. Entonces nosotros le tenemos que dar gracias a Dios que no fuimos uno de los primeros, que tenemos experiencia. Vemos cómo le ha pasado eso a países, vemos cómo los casos de aquí ya se han multiplicado bastante. Mira yo cómo salí, yo presenté los síntomas, tiré mi experiencia y todo. Entonces, como que yo digo, si tú te enfermas es porque tú quieres, porque las precauciones están, las medidas ya se están. Entonces, es como, no sé cómo explicarlo, pero es como yéndote a lo contrario, porque tú tienes todo lo necesario para estar en salud y no enfrentarte a esta enfermedad que nadie conoce, que nadie sabe cómo se maneja. Que yo mismo todavía estoy nervioso, que no sé si a mí me va a atacar a los 10 días, al último día me va a atacar con otra cosa. Así es. Y mira cómo yo estoy, que no puedo abrazar a mi mamá, no puedo estar con mi papá, no puedo estar con mi hermano. Entonces todavía no se sabe nada. O sea, yo no sé ahora mismo si mi mamá lo puede tener. O sea, es algo difícil. Bueno, agradecer a Víctor Fernández Gómez Tejada, que agradecer que no haya abierto la puerta de su hogar, partiendo de que ya todas las transmisiones y entrevistas hay que hacerlas de forma virtual, y desearte que verdaderamente puedas sobrepasar y que ciertamente que tu fortaleza y tu juventud van a ayudar a que salga de todo esto. Saludo a tu padre, saludo a tu madre y gracias por permitirnos esta pequeña conversación. Gracias a ti y tranquilo y para adelante y a cuidarnos. Gracias, Víctor. A ustedes continúen con La Gente Habla con Dari Terrero. Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19,
la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero. Bueno, seguimos aquí, La Gente Habla con Dari Terrero, dando seguimiento a toda esta situación de pandemia que vive la República Dominicana. Y como le hablamos al inicio, hemos estado desarrollando nuestro programa en 3 aspectos que son fundamentales en esta etapa que vive el país y que vive el mundo, la pandemia del COVID-19. En nuestra primera etapa estuvimos conversando con el doctor Adrián Cuello, quien es un experto en el tema de la pandemia. Luego, en nuestra segunda entrevista, estuvimos hablando con Víctor Fernando Gómez Tejada, quien es uno de los primeros pacientes que ha recibido positivo en COVID-19, que ya está en su hogar recibiendo atenciones ya de manera ambulatoria. Y en esta etapa vamos a hablar con el joven abogado Manuel Bordas. Manuel Bordas es un experto en términos constitucionales, en términos legales, es una persona con la cual queremos abordar lo que compete al tema del llamado de emergencia que aprobó el Congreso Nacional al presidente Danilo Medina, de las implicaciones legales que esto tiene, hasta qué punto esto se puede extender y qué cambia esto, el régimen institucional de la República Dominicana. Buenas, mi querido amigo Manuel Bordas. Para mí más que un placer poder compartir estos breves minutos contigo. Y te puedo decir que de entrada este tema es bastante interesante, no solamente para la comunidad legal, sino también para el ciudadano de a pie, porque realmente en el día a día se ven afectados por las medidas que se han tomado. Y te diría que de entrada, para poder entender esta figura, vamos a decir que jurídica y por demás política, de los estados de excepción, específicamente en su modalidad de estado de emergencia, obligatoriamente y de manera muy resumida debemos ver los antecedentes de las mismas. Y sucede que en la antigua Roma existía una figura jurídica y política que se conocía como la dictadura. La dictadura consistía en aquellos momentos extraordinarios, se le otorgaba poderes especiales en persona de un dictador, no como lo conocemos hoy día, sino más bien como un defensor de la soberanía e integridad del Estado. Y por un plazo de 6 meses estaba autorizado a defender la nación, a defender al Estado ante catástrofes naturales, ante temas de guerra, de rebelión y demás. Y su versión más contemporánea y actualizada es precisamente los estados de excepción, que al tenor del artículo 262 y siguientes de la Constitución Dominicana, establece que son momentos excepcionales donde se otorgan facultades especiales al presidente de la República, previa aprobación, en principio, del Congreso de la República. ¿Y cuál es el procedimiento para esto? Es un procedimiento bastante sencillo, pero que debe cumplir ciertas formalidades. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, el Poder Ejecutivo debe remitir una solicitud de declaratoria de estado de excepción al Congreso Nacional. Y esta solicitud debe estar motivada en qué modalidad se va a aplicar. Existen 3, que son el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. El estado de defensa consiste más bien en una especie de declaratoria de guerra, cuando hay un tema de peligro de que potencias extranjeras puedan poner en juego la soberanía y la integridad de la nación. Cuando hablamos de la conmoción interior, hablamos ya a nivel local, cuando hay grupos rebeldes que pretenden generar un caos y estabilidad política a lo interno de la nación. Y cuando hablamos de estado de emergencia, que es lo que tenemos en la actualidad, pues son circunstancias que no están previstas ni en el estado de defensa ni en el estado de conmoción interior. Más bien se refiere a un tema de calamidad pública, por un tema medioambiental, por un tema de salud pública, por un tema social, por un tema económico. Entonces, esa solicitud, volviendo al proceso, para poder obtener la declaratoria del estado de excepción, su vertiente de emergencia, debe también estar acompañada de la necesidad que hay de esa declaratoria. En este caso particular, fue obviamente el coronavirus. Y debe también indicar el plazo que va a durar este estado de emergencia
y por demás los derechos que se pretende suspender. Una vez el Congreso de la República recibe esta solicitud por parte del Poder Ejecutivo, tiene 10 días para decidir sobre la misma. Y si la aprueba, la envía a la Presidencia de la República y el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 5 días para su proclamación o promulgación. Entonces, hay muchas personas que con razones vastas entienden que por su corriente a veces conservadora, que pudiera el Poder Ejecutivo de alguna forma usar desmedido los poderes que acarrea el tema del estado de emergencia. Y es una duda que con el derecho constitucional actual no creo que sea muy objetiva por circunstancias muy particulares. Número uno, al momento de la proclamación del estado de emergencia se crea una comisión bicameral formada por representantes del Congreso, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, que van a servir de veedores, vigilantes y supervisores de las acciones que el Poder Ejecutivo vaya tomando. Esa parte me interesa ahí, Manuel, de los controles que tiene esta medida, que en este caso sería el Congreso Nacional a través de la creación de una comisión bicameral. Y me surge la siguiente pregunta: ¿puede el Congreso unilateralmente, sin solicitud del presidente, entendiendo el propio Congreso que las razones que dieron validez a esa declaratoria, eliminarla? Es decir, emitir una resolución diciendo que ya el estado de emergencia puede ser levantado. Sí, fíjate, recuerda que el Congreso es el primer poder del Estado, porque allí reposa la mayor representación de la población. Y el Congreso, vamos a decir que como tal, tiene plenos poderes para revocar en cualquier momento. Obviamente es una situación que no está taxativamente prevista en la Constitución en lo que se refiere a las disposiciones del estado de excepción, pero perfectamente puede hacerlo porque al final el creador de leyes y el aprobador de los estados de excepción es el propio Congreso de la República. O sea que perfectamente pudiera hacerlo. Tenemos, Manuel, en la República Dominicana precedentes de declaratoria de emergencia. Nuestra historia registra que en algún momento no hayamos visto la necesidad de declaratoria de emergencia en la República Dominicana. Sí, tenemos antecedentes, lo que no muy recientes. Tenemos el caso, por ejemplo, del ciclón San Zenón, y en la historia más pasada aún tendríamos estado de excepción, pero que no se dieron realmente con las condiciones constitucionales actuales, sino más bien que fueron para favorecer políticamente en algún momento de discrecionalidad de poder a algunos gobernantes. Pero hoy día, como conocemos la figura, no, porque inclusive fíjate que es apenas en el año 2008, y no quisiera picar de memorista, que tenemos la ley orgánica que regula los estados de excepción. Entonces, con la concepción y figura constitucional actual, podemos decir que es la primera vez que tenemos un estado de emergencia de este tipo. Dentro del marco institucional, si nos vamos al marco institucional, ¿qué cambia en el parámetro institucional la emisión de una resolución que crea estado de emergencia? Es decir, las instituciones se detienen, el Estado lleva a cabo todas las ejecuciones. ¿Y cuál es el estado institucional que crea esta situación de declaratoria de estado de emergencia? Fíjate, la realidad que este estado de emergencia hay que tener claro que se crea con una finalidad principal, y es la suspensión de ciertos derechos con la finalidad de poder aplicar las medidas específicas para la situación determinada. En este caso, el coronavirus, hay que entender que por su grave peligro de contagiar, había que suspender derechos como la libertad de tránsito, como la libertad de asociación, que en un momento ordinario, en un momento normal del Estado de Derecho, no hay forma que el Poder Ejecutivo pueda suspender esos derechos. Por ejemplo, el tema de las redadas que se realizan en los momentos ordinarios son ilegales, son ilegítimas, porque no hay una suspensión del derecho a libertad de tránsito. Por tanto, se necesitaba ese tipo de suspensión para poder adoptar esas medidas. Y en el marco institucional, obviamente que todo va a depender sobremanera del avance que tenga este tipo de enfermedad, pero en principio el Estado no para, el Estado no puede parar. Debe mantenerse a perpetuidad en las políticas públicas que va ejecutando. Obviamente que se van a tomar medidas discrecionales y perfectamente legítimas al amparo del estado de emergencia para regular y determinar algunas situaciones que pudieran verse en peligro a las personas y la propia integridad del Estado. Entonces, este estado de emergencia ha generado un decreto del presidente y luego otro decreto ampliando el tema del toque de queda. Toque de queda inicialmente de 8 de la noche
a 6 de la mañana del día siguiente. En esta semana el presidente varió y redujo o amplió de 5 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Dentro de ese proceso de declaratoria de toque de queda, ¿quiénes tienen autorización? ¿Quiénes pueden estar en las vías? ¿Quiénes pueden salir a la calle? Fíjate, a partir del decreto 135-20 fue que se comenzó a conformar lo que conocemos hoy como el toque de queda, que no es más que la suspensión de manera relativa del derecho a la libertad de tránsito. Eso es más bien lo que se conoce como como toque de queda. Están suspendidos de transitar en ese horario del toque de queda toda persona que no pertenezca al sector salud, obviamente que esté en el ejercicio de sus funciones, entiéndase médicos, paramédicos, enfermeros, bionalistas, pero también los propios policías y militares, que aunque el decreto no lo establece por un tema de razonabilidad, se entiende que por ser la fuerza de seguridad del Estado son los que están llamados a estar en el toque de queda para que se puedan acatar este tipo de medidas. También los vigilantes privados. Más recientemente, con el nuevo decreto, también se amplió para incluir a las personas que se dedican al abastecimiento, para personas que se encuentran laborando en ese toque de queda, en ese transcurso de ese horario, obviamente que estén debidamente identificados, y me refiero a personal, por ejemplo, del aeropuerto, a personal de farmacias, a personal de supermercados, personas que se dedican a la transportación de alimentos, de abastecimiento de centros de expendio de comida o de farmacias. Esas son las personas que se encuentran autorizadas en este momento para poder transitar en ese horario. Hemos visto que la policía ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para llevar a cabo el cumplimiento de esta medida, de este decreto de toque de queda. Y hemos visto también, valga redundar, personas que han tenido que ser detenidas, una que otra de manera deliberada, otra por ignorancia. ¿Qué debe ocurrir con aquellas personas que violen esta disposición? ¿Crees tú que se está manejando de manera correcta el simple hecho de subir un video solicitando, dando disculpas, o debe haber más allá de esto una consecuencia en términos civiles o en términos penales? ¿Crees tú que se está ejecutando de manera correcta lo que son las consecuencias a la violatoria de algo tan serio como un toque de queda en las circunstancias actuales que vive la República Dominicana? Mira, te voy a dar dos opiniones, una estrictamente jurídica y otra que tengo hasta temor de manifestarla públicamente, que es muy personal. Desde el punto de vista jurídico, obviamente aquí hay un vacío legislativo, porque en la normativa penal tú sabes bien que data de hace más de 200 años. Claro. Y lamentablemente no hay un tipo penal específico para la violación del toque de queda o la violación o transgresión al estado de emergencia y sus disposiciones. Ese tipo penal no existe. Ahora bien, se ha estado discutiendo y se ha estado hablando de algunos tipos penales que tal vez pudieran de cierta forma encasillarse en ese tema específico, y es el tipo penal de rebelión, que dependiendo de sus agravantes pudiera ser hasta 6 meses o 1 año la prisión. Pero ¿qué pasa? En este tipo de situación, específicamente del coronavirus, la solución pudiera ser más cara que la solución actual que se está dando. Primero, porque el hecho de tú tener que someter a una persona, si esa persona está contagiada, va a propagar el virus. Sí. Pero no solo eso, tú vas a tener que agotar recursos del Estado para la celebración de audiencias y la de audiencias, el reconocimiento de medidas y demás. Entonces, eso desde el punto de vista, vamos a decir que es racional, desde el punto de vista de la situación actual, no sería lo más prudente. Entiendo que lo que está haciendo la Policía Nacional, que debería tener cierta supervisión del Ministerio Público, ha sido lo correcto, de despacharte. Lo que vemos es, Manuel, que esto se ha convertido en un tema de estímulo, en términos de que muchas personas han utilizado las redes sociales para generar situaciones y posteriormente generar la propia detención. Y como ya hay una dinámica de subir un video a las redes para pidiendo disculpas, esto pudiera, tenemos casos que pudiéramos mencionar, en circunstancias actuales, sino por ejemplo el caso del Alfa, cuando la bandera llamó MMG a Juan Pablo Duarte, el caso de Cherry Scott en La Vega,
que se han utilizado como plataformas de popularidad. Han tenido sus resultados. Incluso tenemos el caso de la prostituta que subió el video teniendo relación con su pareja o con su cliente. Entonces, todo esto pudiera constituir un esquema de estímulo a gente sin conciencia, sin concepto, que utilice esta calamidad pública para tener notoriedad a través de las redes sociales. Pero como ya se nos está acabando el tiempo, quiero hacerte 3 preguntas para que tú me las respondas de la forma más pedagógica y sencilla posible. La República Dominicana se aboca a 3 escenarios constitucionales en los próximos días, los próximos meses. Tenemos el 24 de abril establecido en la Constitución la toma de posesión de los alcaldes, regidores, directores y vocales del nivel municipal. Tenemos para mayo la celebración de las elecciones generales para el nivel presidencial, congresual y parlamentario. Y tenemos el 16 de agosto, lo que sería la toma de posesión de esas elecciones. Correcto. ¿Qué puede ocurrir en términos constitucionales si nosotros debemos extender más allá la emergencia, a más allá del 16, que no celebremos las elecciones, que el presidente no pueda un nuevo presidente asumir? ¿A quién le correspondería suspender tanto la toma de posesión, las elecciones de mayo y lo de agosto? ¿A quién le correspondería? ¿Al presidente, que en este caso sería Danilo Medina, o al Congreso Nacional o a la Junta Central Electoral? Mira, preguntas bastante interesantes. Te puedo indicar lo siguiente. El 15 de marzo, de manera simultánea, se celebraron elecciones municipales aquí en Francia, con la diferencia de que en Francia había un estado de emergencia y sin embargo se celebraron las elecciones sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué te hablo de Francia? Porque Francia, recuerda que es nuestra familia jurídica, todos nuestros orígenes en términos legales vienen de allí y sin ningún problema se efectuó. Y la Constitución Dominicana establece que en el estado de emergencia ni en ningún otro estado de excepción pueden suspenderse los derechos de ciudadanía, los derechos políticos, lo que implica que no necesariamente porque nos encontramos en un estado de emergencia debe suspenderse los comicios, sino que perfectamente se pueden celebrar, perfectamente se puede asumir el poder sin ningún tipo de problema con los candidatos electos. Ahora bien, va a haber un tema de discrecionalidad al amparo del artículo 40.5 por un tema de razonabilidad conforme a la Constitución, de que sí, no se pueden realizar eventos multitudinarios por la propagación de este virus y lo más expedito, lo más propio es que se aplacen esos comicios. Perfectamente la Junta Central Electoral, como ya lo hizo recientemente, pudiera realizar una suspensión de esas elecciones y celebrar elecciones extraordinarias. Y obviamente, en el caso, por ejemplo, de las nuevas elecciones, si pasa más allá del plazo previsto para la asunción por parte del poder del nuevo candidato electo, el presidente actual se mantendría en plena vigencia y poder, porque es que el estado de excepción debe mantener las autoridades electas y no podemos hablar de un tema de sucesión cuando el presidente no ha muerto, cuando el presidente no ha dimitido, cuando no hay una causa que permita esa sucesión presidencial. En caso de dimisión, sí se aplicaría el artículo 129 de sucesión presidencial. Claro, pero en este caso sería el vicepresidente que asumiría. En caso de que ambos, por entonces entraría la escala que está dispuesta en la Constitución. Claro, en caso de que frente a la calamidad pública o frente a alguna situación excepcional, más allá del 16 de agosto, el presidente y el vicepresidente decidan no continuar en la se aplicaría, porque si no se han celebrado las elecciones. Pero ojo con esto, no hay condicionante a suspender elecciones por el simple hecho de que nos encontremos en un estado de emergencia. La Constitución es bastante clara. Eso va a ser discrecional a los órganos competentes. Correctamente, principalmente en la cabeza de la Junta Central Electoral. Manuel, gracias. De verdad que es poco el tiempo para abordar temas tan interesantes contigo, partiendo del gran conocimiento que tú adviertes y de la forma pedagógica, didáctica con lo que expresas. Vamos a esperar que luego del paso de todo este tema, de toda esta pandemia y toda esta situación de crisis que vive el mundo y el país, nosotros podamos tener ya un programa más amplio abordando todas estas vertientes que obviamente van a permanecer más allá del paso de la pandemia, porque es una situación política, institucional, constitucional, judicial. Que a partir del momento en que cese todo esto, que vamos a ver los grandes problemas. Vamos a ver los resultados. Gracias, Manuel. Estuvimos conversando con Manuel Bordas,
un joven abogado de República Dominicana que verdaderamente su condición de joven no le es limitante para manejar todo ese conocimiento en términos jurídicos. Y a ustedes lo vamos a convocar para un próximo encuentro de La Gente Habla con Daly Terrero. En este marco de imposibilidad técnica, de cuarentena obligatoria, hemos tenido que realizar nuestro programa cada uno desde nuestras casas, apelando a la tecnología y tratando de no sacrificar la calidad que siempre brindamos en nuestro programa. Gracias a la audiencia y nos vemos el próximo sábado. Gracias a Manuel.